La Fuerza de Tarea Conjunta capturó a 6 de los cabecillas de las bandas criminales y tomó control del Cerro Las Cabras en Durán, provincia del Guayas. Los 137 asambleístas cesados y los 1.000 funcionarios despedidos por la muerte cruzada recibirán liquidaciones por un total de $4 millones. El Metro de Quito volverá a funcionar parcialmente desde diciembre. La nueva administración sigue encontrando problemas. Autoridades investigan la muerte de decenas de aves en las costas de Santa Elena y Manabí. El fenómeno también ocurrió en Perú y Chile. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Hoy es lunes 29 de mayo de 2023. Empezamos esta jornada informativa con una noticia de última hora. En minutos se reunirá el Consejo de la Judicatura para resolver la posible suspensión de la fiscal general del Estado, Diana Salazar. Ella advierte que si eso llegara a ocurrir, los procesará por delito flagrante. Jacqueline Rodas con este tema. Esta noche se resuelve la posible suspensión de la fiscal general del Estado, Diana Salazar. El presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, convoca a sesión del Pleno a las 19:40. Tratarán el informe de control disciplinario emitido por la misma entidad, que recomienda al Pleno emitir la medida preventiva de suspensión en contra de la servidora judicial, Lady Diana Salazar Méndez, durante 3 meses sin sueldo y que se le abra un sumario administrativo que podría concluir en su destitución. La fiscal está fuera del país. Vía telefónica confirmó a Ecuavisa que si eso se da, no acatará la decisión y quienes voten a favor podrían ser procesados penalmente. Y actuar con toda la contundencia de la ley. Ese sería un delito de usurpación de funciones. Es decir, procesar en delito flagrante. Tenemos reformas que van a ser aplicadas en este caso. El colectivo Acción Jurídica Popular presentó la denuncia en contra de la fiscal. Entre los firmantes está la esposa del exdefensor del pueblo, Freddy Carrión, sentenciado por abuso sexual, un caso impulsado por Salazar. Alegan un supuesto plagio en su tesis de grado. Pero la fiscal advierte que lo que buscan es interferir en el proceso que abrió en contra de los vocales del Consejo de la Judicatura, Juan José Morillo y Maribel Barreno, por presunto tráfico de influencias. Entonces, no estarían ellos en capacidad de conocer siquiera este tipo de denuncias, porque en primer lugar no son competentes y además existe conflicto de intereses. Están siendo investigados por la fiscal general del Estado y simplemente es una forma de amedrentar el trabajo. Y esto no nos va a detener. La fiscal general regresa al país este martes. Fuerza de Tarea, acciones en Esmeraldas y Durán. 6 de los 10 objetivos de alto valor han sido capturados en una semana por la Fuerza de Tarea Conjunta creada en Durán, provincia de Guayas. Entre los detenidos hay sicarios y cabecillas de organizaciones narcocriminales. Merlin Ochoa con este tema. Con armamento de largo alcance, los militares patrullan Durán, donde viven más de 300.000 personas. Los 500 uniformados, divididos en 8 escuadrones, han sido entrenados para combatir el terrorismo y la denominada guerrilla urbana. Recorren las calles en vehículos y a pie. Durante la primera semana de creación de la Fuerza de Tarea Conjunta, que opera con la policía, se han capturado a 6 objetivos de alto valor, según el jefe del grupo operacional. Entre cabecillas, sicarios, extorsionadores, de todo. Las Fuerzas Armadas están preparadas para neutralizar a todos estos que están delinquiendo. El jefe militar también informa que durante estos días no se han registrado muertes violentas en este cantón del Guayas, considerado el segundo más peligroso de la provincia. Tampoco se han reportado secuestros o extorsiones. La ley que regula el uso legítimo de la fuerza nos permite a nosotros, en defensa propia o en defensa de terceros, actuar en contra del delincuente. Entonces, si ellos están con armas, nosotros contestaremos. Según los militares, cada escuadrón tiene francotiradores. Los uniformados poseen fusiles, todos. Cada bala detonada tiene un alcance de 300 metros de distancia.
Ahora, ¿por qué la Fuerza de Tarea concentra su trabajo específicamente en Durán? Ese cantón es el segundo más poblado de la provincia del Guayas, solo superado por Guayaquil. Lo único que separa a ambas ciudades es el río Guayas y las bandas delictivas lo ven como uno de sus principales mercados para el microtráfico de drogas en toda esta área. La venta y distribución de cocaína es disputada por 4 organizaciones. Estamos hablando de los Chone Killers, Águilas, Tiguerones y también la banda de los Lobos. Durán, además, es usada como un centro de acopio. En bodegas de la zona industrial se han almacenado toneladas de droga que luego son transportadas por el río hacia el sur para de esta manera poder contaminar los buques que salen desde el puerto de Guayaquil. Un punto crítico dentro de Durán es el cerro Las Cabras, lugar identificado como escondite de varios cabecillas de las bandas narcocriminales, desde donde organizan los envíos y también se ordenan los sicariatos. Hoy, ese sitio fue el blanco de un operativo de la Fuerza de Tarea Conjunta. Tenemos un reporte. La incursión militar contó con 100 uniformados quienes ingresaron al Cerro Las Cabras, conocido como la favela criminal de Durán. Es una zona montañosa llena de polvorientas calles que forman recovecos que sirven de escondite para los delincuentes. Pero además hay 24 callejones por donde logran huir cuando llega la fuerza del orden. La unidad táctica contraterrorista la tarde de lunes tomó el control de ese sitio donde se concentran los delitos de tráfico internacional de drogas, microtráfico y sicariatos. Aquí existen centros de acopio y caletas de armas y droga para entregar a los microtraficantes en toda la provincia del Guayas. Ahí operan 2 grupos narcodelictivos que tienen anillos de seguridad en las laderas del cerro. Cuando llegan los uniformados avisan a los cabecillas que por lo general están en la cúspide. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos, en el sitio hay 1.800 casas donde viven 3.700 personas. Algunas han sido reclutadas por peligrosas bandas. Acá operan los Chone Killers y los Tiguerones. Es por eso es que el choque entre bandas es permanente en este sector, causando daños colaterales a la población, y para eso estamos aquí las fuerzas especiales, para neutralizarlos y eliminarlos. Los moradores tienen terror a hablar frente a las cámaras. Solo ahí el año pasado más de 4 personas fueron decapitadas. Los militares mencionan que se quedarán en el lugar para mantener acorralados a estos grupos criminales. En Esmeraldas, la Fuerza de Tarea Conjunta cumplió ya 1 año y se mantendrá en operaciones para de esta manera enfrentar a los grupos delincuenciales vinculados al narcotráfico que operan principalmente en la frontera norte. Paul Romero con el informe. La Fuerza de Tarea Conjunta Esmeraldas inició operaciones el 3 de junio del año pasado. Fue creada de manera temporal para la ejecución de operaciones conjuntas entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional ante el incremento de la violencia criminal. Sin embargo, los resultados no han sido suficientes. En lo que va del año, la tasa de homicidios en esta provincia es de 28 por cada 100.000 habitantes, similar a la del año pasado. El gobierno decidió mantener esta fuerza de tarea conjunta que incrementó las operaciones tras la matanza en el puerto pesquero de Esmeraldas el pasado 11 de abril. Por este hecho violento, el Consejo de Seguridad Pública del Estado declaró al terrorismo como amenaza y autorizó el uso de armas letales en las operaciones militares de seguridad interna. La Fuerza de Tarea Conjunta tiene 1.600 uniformados distribuidos en los 7 cantones de Esmeraldas. Hasta el momento se han detenido a 7 cabecillas de los grupos delincuenciales, los Tiguerones y Gángsters, que operan en la frontera norte y se disputan el territorio para el narcotráfico. El mando militar decidió mantener al general Alexander Leboyer al mando de la Fuerza de Tarea Conjunta. Este viernes asistirá el Frente de Seguridad del Gobierno a Esmeraldas para anunciar nuevas acciones de control en la provincia. La Fuerza de Tarea Conjunta Esmeraldas en este año de labor ejecutó 20.900 operaciones en total. Entre sus incautaciones estuvieron 11.556 municiones, 288 armas, 98 explosivos. Pero también ellos registran 21 embarcaciones detenidas,
un semisumergible y no solo eso, también 4.500 paquetes de droga en el territorio de la frontera norte con Esmeraldas y 5 laboratorios encontrados en esa zona. Además, hubo 79 allanamientos, 379 detenidos y se incluye en esa lista 5 combates con grupos armados. Elecciones en busca de candidatos. El Tribunal Contencioso Electoral recibió 3 recursos que exigen paridad de género en un 50% para las elecciones de agosto, lo que incluye al binomio presidencial. El Consejo Electoral, junto con las organizaciones políticas, decidió que sea el 30% al considerar que este proceso es excepcional. Patricio Díaz con esta información. En las elecciones seccionales de febrero pasado, la participación de mujeres como cabeza de listas fue del 30%. Y según la ley, esto debe ser progresivo. Por eso las organizaciones femeninas se acogen para esta nueva elección a una de las transitorias del Código de la Democracia, que señala que, a partir de las elecciones subsiguientes a las elecciones generales, el porcentaje mínimo de encabezamiento de listas será del 50%. Lo que implica, por ejemplo, que el binomio presidencial debe ser conformado por hombre-mujer o mujer-hombre. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral y las organizaciones políticas, bajo la consideración de que estas elecciones anticipadas son para completar el periodo iniciado en 2021, decidieron mantener el porcentaje en el 30%. La Asamblea Nacional cesada fue nombrada apenas con el 15%. Y si ahora nos quedamos con el 30%, estamos garantizando aquello y dentro de los binomios presidencial no se considera esta como una nueva elección porque es una circunstancia especial y queda a discrecionalidad de las organizaciones políticas. Por eso, casi de inmediato, las organizaciones de mujeres presentaron 3 recursos ante el Tribunal Contencioso Electoral, pidiendo se confirme la paridad del 50% y se suspenda la decisión del CNE. Karina Ponce, de la organización Mega, es una de las demandantes. Es todo un nuevo proceso electoral y en ese sentido caben las reglas que nuestro Código de la Democracia decía, subsiguientes elecciones. Además, el Ministerio de la Mujer también rechazó la decisión del CNE y en un comunicado hace énfasis en lo que llama la ineludible obligación de dar cumplimiento al Código de la Democracia respecto a la paridad de género. Al ser un recurso que debe resolverse de manera expedita, las demandantes esperan que el Tribunal Contencioso tome su decisión esta misma semana. Hasta hoy, 2 organizaciones políticas solicitaron el aval del Consejo Electoral para sus elecciones primarias de presidente y asambleístas nacionales. Hay otros 26 pedidos para designar legisladores provinciales. Incluso algunos ya cumplieron con ese proceso. La etapa de elecciones primarias de las organizaciones políticas empezó el 25 de mayo. Ese mismo día se dio el primer acto de democracia interna para los comicios de agosto. Y a la vez se confirmó con la supervisión del CNE el primer candidato a la Asamblea, el ex vicepresidente del Legislativo, Esteban Torres. Fue designado por el movimiento Tiempo de Cambio de Tungurahua, aliado al Partido Social Cristiano, como quien encabezará la lista de los 4 postulantes a la legislatura por esa provincia. Hasta hoy, 6 organizaciones políticas han definido sus candidatos a asambleístas en 7 provincias. Y según informó el consejero José Cabrera, en total son 28 las solicitudes de acompañamiento a procesos de democracia interna. De ellas, 2 organizaciones políticas de carácter nacional han definido la fecha de sus primarias para presidente y asambleístas nacionales. Pueblo, Igualdad y Democracia lo hará en junio y suma en esta semana, pues busca confirmar una alianza para la lista nacional a la legislatura con Avanza y otras organizaciones. Puede ser en conjunto o puede ser por separado y luego se ponen de acuerdo quiénes son los candidatos. Y se corta el tiempo para que las organizaciones políticas definen precisamente a sus candidatos a asambleístas nacionales. En suma, analizan algunos nombres, como Guillermo Celi. El candidato a la presidencia, Daniel Noboa, había solicitado a su madre, Anabela Sin, que sea la candidata asambleísta nacional, algo que aún no define. Mientras Fernando Villavicencio, presidenciable del Movimiento Construye, anunció quién será su candidato a la asamblea. El exministro del Interior, Patricio Carrillo, sin duda tiene clarísima la estrategia para combatir al crimen organizado. Los partidos y movimientos políticos tienen hasta el 7 de junio para designar sus candidatos en procesos de democracia interna.
La candidatura presidencial de Leonidas Issa no está en firme y deberá pasar por las primarias en Pachacutic. El comité ejecutivo de la organización no descarta alianzas para las próximas elecciones, como informa Francisco Garcés. Las elecciones primarias en Pachacutic están en marcha y hasta este martes se deberán inscribir los nombres de los precandidatos presidenciales y a asambleístas nacionales y provinciales. Hasta este lunes solo la precandidatura de Salvador Quispe estaba formalizada en el movimiento. Incluso la postulación del presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, no está en firme. Si quiere ser candidato, deberá pasar por el proceso de democracia interna. Cualquier candidato tiene que someterse a lo que dice un régimen orgánico al cual nosotros nos debemos regir y cumplir. Mientras no cumplamos eso, no podemos ser candidatos ni nada. Y lo mismo sucederá en cada provincia para las candidaturas a la Asamblea Nacional. A la par, el Comité Ejecutivo de Pachacutic mantiene conversaciones para las definiciones complementarias. Una que toma fuerza es la posibilidad de establecer una alianza electoral nacional y otras alianzas en cada provincia. Que las alianzas se pueden hacer de izquierda a centro-izquierda y no con derecha. Entonces las provincias tienen que acatar estas disposiciones que se han dado y se han aclarado dentro de las inscripciones y el reglamento que hemos emitido para este proceso electoral. El comité se encuentra en sesión permanente y tiene previsto tomar las decisiones esta noche. Lo que al interior no tiene discusión es la posición de mantener a Marlon Santi como coordinador de Pachacutic, pese a la oposición que tiene de Leonidas Issa y la dirigencia de la CONAIE, que exige su separación y que en su lugar sea posesionado Guillermo Churuchumbi. No presentar un candidato presidencial es la otra opción que maneja la dirigencia de Pachacutic. Más adelante en Televistazo, un tribunal de justicia pide a la Interpol en Ecuador que disponga la ubicación de María de los Ángeles Duarte, exministra del correísmo. El Estado gastará aproximadamente $4 millones para liquidar a los exasambleístas y más de 1,000 personas que tenían contratos de libre remoción. El Ministerio de Finanzas deberá transferir los recursos hasta el próximo 31 de mayo. Paul Romero con el tema. La administración de la disuelta asamblea remitió este lunes al Ministerio de Finanzas la solicitud de fondos para cancelar las liquidaciones de los 137 exasambleístas y de los 1,100 servidores legislativos que fueron cesados el 17 de mayo, cuando el presidente Guillermo Lasso decretó la muerte cruzada. El monto es de $4 millones para pagar el proporcional del 13º, 14º sueldo y las vacaciones de todos los exparlamentarios. El cálculo remitido a Finanzas es de $4,000 por cada exasambleísta, es decir, el Estado deberá desembolsar $548,000. El resto de dinero, más de $3 millones, corresponde al cálculo para el finiquito de 1,100 servidores legislativos que tenían contratos ocasionales. Ellos recibirán el salario por los 17 días de trabajo del mes de mayo y el proporcional de los décimos y vacaciones. Quienes mantienen sus partidas en la función legislativa y reciben sus salarios sin alteraciones son los 88 funcionarios con nombramientos y el grupo de personas consideradas vulnerables como madres en periodo de lactancia. El Ministerio de Finanzas deberá transferir a las cuentas de la cesada asamblea los $4 millones hasta el próximo miércoles 31 de mayo. El Tribunal del Caso Sobornos dispuso al Interpol del Ecuador que solicite la emisión de una notificación roja para la ubicación y detención de María de los Ángeles Duarte, exministra de Transporte del correísmo sentenciada por corrupción. Duarte ingresó a la Embajada de Argentina en Quito en agosto de 2020, antes de que la sentencia quede en firme. Allí permaneció hasta marzo de este año, cuando abandonó el lugar. Su último paradero conocido fue Venezuela. Jorge Glass pidió el cómputo de su pena, paso previo a la prelibertad definitiva. Al momento, Glass está fuera de prisión de forma provisional. Una jueza de Quito ya fijó la audiencia y Jacqueline Rodas informa cuándo será. El ex vicepresidente Jorge Glass busca su libertad definitiva. Está fuera de prisión desde el 28 de noviembre del año pasado, pero solo de forma provisional. El juez de Santo Domingo, que le concedió una medida cautelar, dispuso que el beneficio dure hasta que se resuelva su situación penitenciaria. La defensa de Glass avanza en esa dirección. Le faltan 2 pasos: el cómputo de sus penas y la prelibertad. El primero ya lo dio. Pidió a una jueza de Quito que determine de forma exacta cuánto tiempo ha pagado en la cárcel. Fue sentenciado a 6 años como autor del delito de asociación ilícita en la trama de corrupción de Odebrecht y a 8 años por cohecho en el caso Sobornos.
pero ya le unificaron las dos condenas y al momento solo responde por la más larga. Para contabilizar los años, meses y días que ha estado privado de su libertad, se fijó audiencia para este martes 30 de mayo. La jueza Soledad Manosalvas deberá tomar en cuenta su fecha de ingreso en octubre de 2017, pero tendrá que descontar los 40 días que salió gracias a un polémico habeas corpus concedido por un juez de Manglar Alto, que luego fue revocado por la Corte Provincial de Santa Elena. A la diligencia de mañana deberá comparecer, además de Jorge Glass, un representante de la cárcel 4 de Quito, último centro en el que estuvo recluido. Con el cómputo de la pena resuelto, la defensa del ex vicepresidente ya puede pedir la prelibertad. Este beneficio le permitirá permanecer con medidas alternativas hasta 2025, cuando terminará de pagar su condena única. Sin embargo, no ha cancelado los $7.8 millones que debe como reparación al Estado. Mientras, en un proceso paralelo, Glass está a la espera de la devolución de su pensión vitalicia como ex vicepresidente, ordenada por un juez del Cantón Balsas. La Procuraduría apeló ante la Corte de El Oro y está pendiente la resolución. 2 personas murieron y 12 resultaron heridas por un accidente en la vía Loja-Cuenca. El bus trasladaba principalmente a estudiantes que se dirigían a sus universidades. Lenín Artieda con el informe. A las 8 de la mañana los servicios de emergencia recibieron las primeras llamadas. Un bus de la cooperativa Santa Isabel que se movilizaba entre la parroquia de Susudel y la ciudad de Cuenca se accidentó. En su interior iban decenas de jóvenes que se movilizaban a la capital Azuaya para asistir a distintas universidades. 20 pasajeros, 12 heridos, 10 son los trasladados, 4 los críticos. 2 fallecidos. A los pocos minutos de ocurrido el accidente que dejó el bus volcado a un costado de la vía, empezaron a llegar las ambulancias y los organismos de rescate para atender a los heridos y retirar a las fallecidas. El accidente provocó que el sector se quedara sin energía eléctrica y que la vía se cerrara al tránsito vehicular. Según la Comisión de Tránsito del Ecuador, reportes preliminares que deben ser confirmados todavía hablan de un fallo mecánico. Según lo que indican los mismos personas que venían adentro del vehículo, que el vehículo se quedó sin frenos. Con el paso de los minutos al sitio llegaron familiares de las víctimas quienes requerían información sobre lo que había pasado y las casas de salud a donde fueron trasladados los heridos. La ayuda de un grupo de personas que conoce de primeros auxilios fue vital para evitar que más vidas se perdieran en el accidente ocurrido el sábado en la vía Quito-Guayabamba. El terapista Mauricio Toapanta lideró las tareas de ayuda. Hernán Higuera conversó con él. Era un escenario de guerra. O sea, era un apocalipsis. A 20 metros estuvieron las primeras víctimas, ya se escuchaban gritos, ya se veían heridos en la calle porque gente salió volando de los autos. En medio de la tragedia y los gritos desesperados de ayuda, 5 personas con conocimientos de primeros auxilios evitaron la muerte de más víctimas de este accidente de tránsito. Entre ellos estuvo Mauricio Toapanta, fisioterapista testigo del accidente. No sé cómo el ser humano puede ser así de egoísta. Un grupo de profesionales de salud nos estábamos desviviendo y estábamos buscando cómo atender y otros nos filmaban por encima nuestro cuánta sangre había. Él lideró estas acciones después de la tragedia mientras esperaba la llegada de los equipos de emergencia que no podían pasar por el bloqueo de cientos de vehículos. Y otros, en lugar de abrir los carros para que pasen los servicios de emergencia, pasaba una ambulancia y se iban por detrás de la ambulancia sabiendo que teníamos 8 ambulancias, 20 ambulancias atrás. Relata cómo se actuó mientras esperaban la llegada de las ambulancias. Que quizás si pudimos hacer algo más o quizás si llegábamos unos segundos antes podíamos salvar al señor que se infartó. O quizás pudimos ayudarle a la nena y quizás pudimos evitar la muerte de la otra persona. 30 minutos tomó el arribo de los equipos de rescate, no por negligencia sino por la falta de ayuda ciudadana. Algunos conductores abandonaron sus autos y otros se pusieron a transmitir en redes sociales. Eso ocasionó más demora. Mucho ayuda a aquel que no se baja con un celular a buscar likes en una red. Y mucho ayuda, como hicieron muchas personas, en coger las jabas en esta ocasión, en coger las jabas y empujar los vidrios para que podamos pasar, para que podamos poner una camilla con los bomberos, junto a los bomberos y comenzar a sacar los heridos. 3 vidas se perdieron.
En Bolívar, 20 familias perdieron sus viviendas luego de 4 días de lluvias en el cantón Echeandía. Los afectados aún esperan la ayuda de las autoridades. Ángel Pilatuña recorrió la zona de riesgo. Son 20 viviendas que quedaron destruidas por el desbordamiento del río Soloma en el cantón Echeandía, en Bolívar. La corriente arrasó con los muros de contención del malecón y del sector Camarón, provocando daños en las casas. Luego de 4 días de lluvias, los afectados aún recogen los pocos enseres que quedaron. También parte de la estructura del puente sobre el río resultó afectada por la fuerza del agua. Los muros están comidos por la parte de abajo, están un poco quedando en el aire los muros, pero más la preocupación nuestra es que con un próximo invierno que haya, el río tome otro cauce por encima de estas casas que ya estén tal vez en el suelo. La alerta se mantiene en el sector del malecón, pues hay varios inmuebles en esa zona que podrían colapsar si las lluvias continúan. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas intervendrá de forma prioritaria 4 vías del país debido a la falta de mantenimiento en la red estatal de carreteras. La vía Cuenca-Molleturo-Guayaquil está entre las prioridades, como informa William Young. Desde el Ministerio de Transporte advierten que el 50% del sistema vial del país está en mal estado y que las obras deben ser urgentes para enfrentar esta crisis. De acuerdo a un informe, determinaron que las prioridades apuntan a 4 vías: la troncal amazónica, Cuenca-Girón Pasaje, Cuenca-Molleturo-Guayaquil y Riobamba-Bucay, Guayaquil. Esta semana tendrán listo un informe para identificar en qué tramos de estas carreteras empezarán los trabajos, según el ministro de Transporte y Obras Públicas, César Ron. Aunque precisó que no en todas es necesario usar maquinaria pesada, porque lo que identificaron es que en algunos casos lo que hace falta es decisión. Yo creo que ha habido falta de voluntad, de ganas. Me he reunido con varios técnicos esta mañana y les he dicho que aquí tenemos que ponerle corazón, ganas. Porque no es posible que una carretera se corte y se pierda, porque no pudimos contratar una cuadrilla para limpiar los canales, para limpiar las cunetas y no dejar que se corte la vía por la desidia de los empleados públicos que no dan vuelta por las carreteras. Reconoció que para este plan de rehabilitación vial, el ministerio tiene $120 millones disponibles. Luego de la pausa en Televistazo, Pedro Sánchez, presidente del gobierno español, disuelve el Parlamento y llama a elecciones anticipadas para el 23 de julio. Sigan en nuestra sintonía. La policía detuvo a 2 de los 4 sospechosos de los femicidios de 3 cantantes en Quinité, provincia de Esmeraldas, ocurrido el 6 de abril de este año. El operativo se ejecutó en Ponce Enríquez, provincia de Azuay, y según los agentes, 2 de los acusados se alistaban para salir del país. En el lugar también fue encontrado el vehículo que las víctimas abordaron la última vez que fueron vistas con vida en Santo Domingo de los Áchilas. Un juez dispuso presentación periódica y prohibición de salida del país al capitán de un bote turístico del que una ecuatoriana de 73 años se cayó y murió. El hecho ocurrió este fin de semana en la isla Santa Cruz, en Galápagos. Javier Castro con el seguimiento de este caso. Zoila Jurado, de 73 años, fue a Galápagos de vacaciones el pasado sábado. Paseaba en una lancha turística cuando una ola golpeó el bote, se cayó y se ahogó. El incidente ocurrió 35 minutos después de que el barco zarpara de la isla Santa Cruz. Alex Díaz, yerno de la fallecida, asegura que antes de partir no hubo los controles respectivos. No nos hicieron ninguna inspección, los chalecos han estado en un sitio ahí en una esquina. Tras el incidente, la Fiscalía General del Estado inició de oficio una investigación por el presunto delito de homicidio culposo contra el capitán del bote, a quien un juez le dispuso presentación periódica y prohibición de salida del país. Ante los señalamientos de que no hubo controles, el capitán de puerto de la isla Santa Cruz señaló que las inspecciones de seguridad son diarias. No obstante, y se puede evidenciar muchas veces que fuera de la rada hay gente que se vuelve a sacar los chalecos, que el responsable directo de las actividades que pasen dentro de una embarcación es el capitán de la embarcación. Por ahora, las autoridades continúan con las investigaciones del caso. A Galápagos. Diego Cuenca informa que las islas corren el riesgo de desabastecimiento de alimentos.
Los problemas en el transporte de carga que va hacia Galápagos persisten, pese a que el Ministerio de Transporte lo declaró en emergencia el pasado 4 de abril. Casi 2 meses después, no hay soluciones, porque desde el viernes hasta ese lunes, más de 1.600 sacos con alimentos perecibles no fueron enviados a las islas. Los camiones con esa carga han pasado 4 días esperando que la operadora Transnavitex los reciba en el puerto ubicado en el sur de Guayaquil. Me tocaba ingresar el día viernes, no me dejaron ingresar, he tratado de hablar con las personas de allá, me decían que ya mi turno van a dejar ingresar. Él es Norberto Lescano, llegó desde Ambato con sus productos que ahora están en riesgo de dañarse. Al igual que él, hay otros 90 comerciantes de legumbres que no han podido enviar alimentos porque sus turnos fueron anulados de último momento. La Dirección Distrital del Consejo de Gobierno de Galápagos en Guayaquil ese domingo emitió un informe en el que señala que la operadora Transnavitex no ha cumplido en su totalidad con las disposiciones de dar prioridad a los alimentos perecibles para el abastecimiento de las islas. El ministro de Transporte también ha detectado irregularidades. Hay 4 barcos que están yendo y viniendo a Galápagos, pero fíjese con lo que me encontré, que la mayoría de los barcos van cargando cerveza, que se controle, que lleven cerveza sí, pero un poquito, ojalá no lleven nada, y se dediquen a llevar lo que son más importantes, los productos de primera necesidad para el pueblo de Galápagos. El incumplimiento empieza desde que el barco Fusion 2, con una capacidad total de 3.500 toneladas, tiene que designar un espacio para 850 toneladas de productos perecibles, por obligación debido a la emergencia. Pero no se cumple según el Consejo de Gobierno de Galápagos. Buscamos entrevistar a la responsable del buque, pero no tuvimos una respuesta. La operación del Metro de Quito se retomará la primera semana de diciembre, aunque incluso en esa fecha no estará completa porque faltarían mecanismos de recaudación. Francisco Garcés con el anuncio. Los quiteños deberán esperar medio año más para usar el metro. El alcalde Pavel Muñoz anunció que la primera semana de diciembre funcionará, pero incompleto, porque el sistema de recaudo no estará listo en todas sus modalidades. El cierre final definitivo, la inauguración definitiva estará aproximadamente en junio del 2024, pero ya vamos a poder utilizarlo la primera semana de diciembre. No se confunda con eso. Faltará que hagamos los ajustes del sistema de funcionamiento automático. La semana pasada Muñoz dijo que el metro funcionará durante el último trimestre del año. El alcalde reiteró que haber puesto a funcionar el metro con pasajeros fue irresponsable y dio a conocer algunas falencias más del proyecto. Por ejemplo, que hasta la fecha no se han probado los 18 trenes, ya que varios de ellos nunca han rodado por las rieles. Yo les hablo, si ustedes quieren, no como un experto en la materia, sino como alguien simplemente con criterio lógico. Me compro 18 carros, pero no prendo el carro 16, no prendo el carro 17, ¿y si no funcionan? ¿Y si está dañado, si les falló la batería, si les falló lo que fuera? No se creó tampoco un plan de mantenimiento de estaciones. Hay contradicciones en planes de emergencias y no existe una clara legislación que garantice el adecuado funcionamiento. Además de problemas en los mecanismos de automatización del metro. Y mientras se solucionan los problemas técnicos, se trabajará en otros temas complementarios como la cultura metro y la capacitación de los usuarios. Los técnicos tendrán que solucionar dificultades que ahora se conocen, como implementar el mecanismo para hacer girar los trenes al final de los recorridos. 3 ministerios buscan determinar las causas de la muerte de aves que aparecieron en las playas de Manabí y Santa Elena durante el fin de semana. Fueron los bañistas que en redes sociales alertaron del hallazgo de aves muertas en la playa de Puerto Cayo en Manabí y en los balnearios Montañita y Manglar Alto, en la provincia de Santa Elena. Aunque no han precisado cuántos son, el gobierno activó un protocolo para la disposición final de esas especies, que estará a cargo del Ministerio de Salud, Agricultura y de Ambiente. Esta última institución aún desconoce lo que afectó a los animales. Por eso extraerán muestras de las aves para someterlas a un análisis en un laboratorio que determine si las causas de mortalidad están relacionadas con la gripe aviar, que en Ecuador en lo que va del año afectó a más de 1.200.000 aves entre sacrificadas y muertas. Una enfermedad que ya está controlada en el país según el Ministerio de Agricultura. Por ahora las autoridades recomiendan evitar manipularlas y si un ciudadano encuentra un ave muerta, debe reportarlo al ECU 911. El fenómeno también ocurrió en Perú y Chile, según el reporte de la prensa de esos países, pero tampoco se